Creí que mi vida era un espejo pulcro, un reflejo de orden. Siempre lo pensé. Pero la limpieza, esa rutina que me definía, terminó por mostrarme mi propia sociedad. Soy una mujer sencilla. Mis manos, curtidas. El sol las tuesta, el trabajo las marca. Y lo que vi, lo que mis ojos presenciaron, nadie debería verlo. Aquellos 7 días cambiaron todo. Ahora necesito contarte el infierno. Un infierno donde pastores perversos suplicaban misericordia. Cada mañana, antes del canto del gallo, mis pies ya tocaban el frío suelo de la cocina. El aroma a café recién molido se mezclaba con el pinol, ese olor penetrante. Mi rutina era un reloj suizo, balde en mano, trapeador listo. Primero la casa de los Rivero, luego la oficina del contador, después la iglesia. Sí, la iglesia. Limpiaba cada rincón. Cada banca de madera crujía bajo mis pasos. Me gustaba el silencio de esos lugares vacíos. Me daba una paz extraña, o eso creía. Pensaba que mi fe era sólida. Iba los domingos, escuchaba al pastor, cantaba los himnos, cumplía con todo, pero había un hueco dentro, un murmullo que ignoraba, un polvo que se acumulaba bajo mi propia alfombra. Juzgaba en silencio a la gente, sus ropas, sus gestos. Creía saber quién era quién. Me parecía fácil distinguir, pero nunca me detuve a mirar mi propio corazón. Esa era la verdad incómoda. La barría sin ver. Si eso te cutucó algo, si alguna vez sentiste ese llamado, escribe ahora en los comentarios. Abre mis ojos. Una tarde, después de limpiar la iglesia, volví a casa. El sol se ponía. Teñía el cielo de naranja y morado. Un espectáculo hermoso. Mi Biblia, la de mi abuela, siempre estaba en el buró, junto a mi cama. Era un objeto familiar reconfortante, pero esa noche, al pasar la mano sobre su tapa de cuero desgastado, sentí un frío inusual. No era de la habitación, venía del libro. Me detuve. ¿Era mi imaginación? La tomé. Pesaba más de lo normal, como si sus páginas guardaran un secreto, un susurro helado. Me sentí observada. Estaba sola. La piel se me puso chinita. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí abrirla. Buscaba consuelo, una palabra que me quitara esa sensación extraña. Mis ojos se posaron en un pasaje. No recuerdo cuál, pero hablaba de juicio. De repente, al intentar cerrar la Biblia, mis dedos se pegaron. No podía soltarla. Una luz blanquecina, fría, cegadora, brotó de entre las hojas. Me envolvió por completo. Un zumbido agudo taladró mis oídos, como 1000 abejas en mi cabeza. Sentí un tirón violento en el estómago. Mis entrañas se retorcían, tratando de escapar. Era un frío quemante. Me paralizó. Luz me traga, frío me quema. El mundo se borra, el sonido se desvaneció, pero el zumbido interno persistía. Las paredes de mi cuarto se disolvieron. El techo desapareció. La luz blanca me envolvía, pero no calentaba. Al contrario, sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Venía de dentro, no de fuera. El aire se volvió denso, pesado, como si intentara respirar agua. No había arriba, ni abajo. El tiempo se estiró, se dobló. Un segundo parecía una eternidad. Mis ojos intentaban enfocar, pero solo veían una niebla espesa, luminosa. Era como flotar en un algodón gigante, pero gélido, sin consuelo. La boca se me secó. El corazón me latía fuerte. Pensé que me ahogaba sin agua. Mis pulmones quemaban. ¿Qué estaba pasando? ¿Era un sueño? ¿Una pesadilla? Mi mente luchaba por entender. No podía moverme. Solo sentía ese frío, ese peso, esa luz que me absorbía. Una voz interna susurraba: esto es solo el comienzo. Si esta parte te alcanzó, si sientes la intriga de lo que viene, dale un like ahora para que yo siga contando. Creía que estaba despierta, pero apenas empezaba a despertar. Esa voz me clavó. Era un susurro, pero retumbó en mis huesos. El frío se hizo más intenso. Ya no era solo una sensación, era una presencia, una garra helada que me apretaba el pecho. Me sentía como un témpano, flotando en un mar de tinta. La luz blanquecina se opacaba, se volvía gris.
luego un oscuro denso. Un negro que no era ausencia de luz, era una sustancia, pegajosa, pesada, me envolvía, me asfixiaba. El zumbido agudo de antes se transformó en un lamento lejano, un coro de voces, todas a la vez, doloridas, quejándose. Parecía venir de todas partes y de ninguna. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena. No podía mover ni un dedo, solo sentía el peso, el frío y ese sonido que me taladraba el alma. La gravedad se invirtió, me arrastraba hacia abajo y hacia arriba, al mismo tiempo, un tirón constante, desorientador. Mis ojos no veían nada claro, solo sombras que danzaban al ritmo de ese lamento. De repente, un olor, penetrante, a azufre quemado, a carne rancia, me revolvió el estómago. Quise vomitar, no pude. Si crees que la conciencia continúa, escribe en los comentarios, yo creo. Entonces la niebla se disipó un poco. Las sombras cobraron forma. No era un lugar, era un precipicio, un abismo sin fondo. Y yo no caía, estaba suspendida, en el aire denso. Bajo mis pies un suelo de tierra, seca, agrietada, ardiente. El calor no venía de una hoguera, venía de la tierra misma, un calor que quemaba la planta de los pies, pero no los carbonizaba, solo dolía, dolía sin parar. Y ahí los vi, las figuras, cientos, miles, todas con el rostro desfigurado, por la desesperación. Caminaban sin rumbo, tropezando. Algunas se arrastraban, otras con las manos extendidas, buscando algo que nunca encontraban. No había sol, ni luna, solo una luz rojiza que pulsaba como un corazón enfermo, iluminando sus rostros, llenos de culpa, de arrepentimiento. Vi a un hombre, con traje de oficinista, arrodillado, susurrando números, una y otra vez. Su rostro, surcado por lágrimas secas, sus manos, aferradas a un puñado de polvo. Entendí, había vivido para el dinero, para el poder, olvidando el alma. A su lado, una mujer, con ropas elegantes. Hablaba sin parar, a nadie. Hablaba de sí misma, de sus logros, de lo que la gente decía de ella. Sus palabras se convertían en ceniza antes de salir de su boca. Su orgullo la había devorado. No había espacio para nadie más, ni para Dios. Suspiré, un suspiro pesado, un eco de su propio vacío. Más allá, una multitud, todos con Biblias en sus manos, o lo que parecían ser Biblias, pero sus páginas estaban en blanco o quemadas. Gritaban, no por ayuda, gritaban por reconocimiento, por ser vistos, por ser los primeros. Querían ser los más santos, los más sabios, pero sus corazones estaban llenos de engaño, de hipocresía. Me di cuenta, eran los que usaban la fe para su propio beneficio, para controlar a otros, para sentirse superiores. Sus gritos no eran de arrepentimiento, eran de frustración, porque ya nadie los escuchaba. Si entendiste el peligro del orgullo, comenta, el orgullo cega. Y entonces entre esa marea de almas perdidas reconocí algunas caras. Figuras que me eran familiares, de mi vida anterior. No, no eran mis vecinos, ni mis amigos. Eran hombres que yo había visto, en el púlpito, predicando, con voces fuertes, con gestos seguros. Eran líderes de congregaciones, respetados, amados por muchos, los que yo misma había escuchado, domingo tras domingo. Un escalofrío, diferente al frío anterior, me recorrió la médula. Uno de ellos, un comunicador querido. Su voz, antes melodiosa, ahora era un graznido. Repetía sin cesar. Yo los engañé, yo los desvié. Sus ojos vacíos. Suplicaban, no a mí, suplicaban al vacío, al fuego que no quemaba. Pero dolía. Otro, un hombre con un carisma enorme, una artista venerada de la palabra. Su rostro, antes radiante, ahora era una máscara de terror. Intentaba alzar la mano, como para bendecir, pero sus dedos se doblaban como ramas secas. Se golpeaba el pecho con fuerza, murmurando. Mi ambición,
mi reino, no el tuyo. Era un líder confiado, que había construido su imperio sobre la fe ajena. Las lágrimas que le corrían por las mejillas no eran de tristeza, eran de amargura, de una profunda decepción con su propio reflejo. Los vi, uno tras otro, pastores, maestros, profetas, todos en ese mismo lugar, en ese mismo tormento, suplicando, sin esperanza por una misericordia, que ellos mismos habían negado a otros o a sí mismos. Al ignorar la verdad, supe entonces que el infierno no era solo para los que yo creía malos, era también para los que usaban lo sagrado, para fines profanos, para su propio ego, para su propia gloria. Si necesitas romper con el engaño, escribe en los comentarios, líbrame del engaño. Mi mente intentaba procesar esto. ¿Cómo era posible? ¿Cómo estos hombres, tan llenos de aparente santidad, podían estar aquí? La imagen de sus rostros, antes llenos de autoridad, ahora contorsionados por la desesperación, se grabó en mi memoria. Era una verdad incómoda, una que nadie te cuenta en la iglesia. La imagen de esos hombres, antes tan llenos de luz, ahora retorciéndose en esa penumbra rojiza, me perforaba el alma. Un comunicador querido, con su voz hecha hilachos, suplicando. Un líder confiado, sus manos de bendición, ahora garras secas. ¿Cómo podían estar aquí? ¿Ellos? ¿Los que hablaban de Dios con tanta pasión? Mi mente giraba. Intentaba encontrar una explicación, pero no había lógica en ese abismo. Solo dolor y el constante lamento que envolvía todo. El calor de la tierra seguía quemando mis plantas, un ardor sordo, sin fuego visible. De repente, el zumbido agudo, ese que me acompañaba desde el principio, se intensificó. No venía de mis oídos, venía de todas partes, como si el aire mismo vibrara con una energía maligna. La niebla rojiza se espesó, se hizo más densa, podía casi saborearla. Un gusto amargo, a metal oxidado. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, captaron un movimiento. No era una de las almas errantes, era algo más, una sombra, más oscura que la oscuridad misma. Se deslizaba entre las figuras sufrientes, sin hacer ruido, pero su presencia era un estruendo dentro de mí. Se acercó, lenta, imponente. No tenía forma definida. Era una silueta, alta con una especie de capa que se agitaba, sin viento. Sentí el frío quemante otra vez, pero esta vez no era solo interno. Era una ráfaga helada que venía de esa sombra. Me envolvió, me apretó el pecho, mis pulmones se contrajeron. Quise gritar, pero mi voz no salía. Se había quedado atrapada en mi garganta seca. Un olor diferente al azufre, un aroma dulce, empalagoso, que me revolvió en estómago, como a flores podridas. Si estás conmigo hasta aquí, si sientes la intriga de esta presencia, dale un like ahora para que yo pueda seguir. La sombra se detuvo, justo frente a mí. No tenía rostro, pero sentía su mirada. Una mirada que calaba, más allá de la piel, hasta mis huesos. Una voz. No era un susurro, ni un grito. Era un pensamiento que retumbaba directamente en mi cabeza, sin pasar por mis oídos. Vaya, la humilde limpiadora, la que barre la suciedad de otros, pero ignora la suya propia. Sus palabras, frías, como agujas de hielo, me helaron la sangre. Se burlaba de mi vida, de mi esfuerzo, de mi propia imagen. Sentí una punzada, una vergüenza que no entendía. ¿Mi suciedad? ¿De qué hablaba? Yo siempre fui recta, limpia, o eso creía. La voz continuó. Creíste que con ir a la iglesia, con tus rezos, ya estabas a salvo, ¿verdad? La que juzgaba en silencio, las ropas, los gestos, la que creía saber quién era quién. ¿Y tu corazón? ¿Qué había en tu corazón? La sombra se inclinó, un poco. Su presencia se hizo más pesada, como una losa, sobre mi cabeza. El aire se hizo casi irrespirable. En ese instante, una imagen, como un rayo, cruzó mi mente. Recordé a la señora Rivero, la dueña de la casa más grande que limpiaba. Siempre con sus joyas, sus vestidos caros. Yo, en mi silencio, la juzgaba. Demasiado lujo para una vida tan vacía, pensaba. O al contador,
tan serio, tan obsesionado con los números. Seguro es un tacaño, me decía. Incluso en la iglesia. Veía a una mujer con un sombrero extravagante. Y pensaba, busca llamar la atención, no adorar. Esas imágenes, esos pensamientos volvieron a mí, con una fuerza que me dejó sin aliento. La voz de la sombra se hizo más fuerte, más penetrante. Tú también construiste tu propio reino, un reino de juicios, de apariencias, de una falsa santidad, detrás de tu trapeador. ¿No es así? ¿No te sentías superior, más pura que ellos? Mis entrañas se retorcieron de nuevo, no por el frío, sino por una verdad que me golpeaba. Con la fuerza de un martillo, yo también había caído en la trampa del orgullo, del juicio silencioso. La Biblia de mi abuela, esa que había abierto, antes de todo esto, su tapa de cuero desgastado, su peso, sentí su presencia como un reproche o una advertencia. Me vi a mí misma, con el trapeador en mano, limpiando el polvo, pero dejando que el polvo del juicio se acumulara en mi propio corazón. Mi rutina, mi orden, mi aparente rectitud. Todo era un disfraz, una fachada para ocultar mis propias sombras. El zumbido se volvió un lamento. Ahora lo entendía. Era mi propio lamento, por el tiempo perdido, por la ceguera voluntaria, por esa fe que yo creía sólida, pero que estaba hueca por dentro. La sombra se cernía sobre mí. No se movía. Solo su presencia era una tortura, no de dolor físico, sino de una revelación, cruel, despiadada, que me desnudaba ante mis propios ojos. Mis manos, curtidas por el trabajo, ahora parecían sucias, manchas invisibles, pero reales. ¿Cómo pude ser tan ciega, tan hipócrita? Mi garganta, por fin, pudo emitir un sonido, un suspiro ahogado, que se perdió en el lamento general. Si reconoces este engaño en tu vida, si necesitas romper con él, escribe ahora en los comentarios. Líbrame del engaño. La verdad era más amarga que cualquiera sufre. Me di cuenta que el infierno no era solo para los pastores, también era para mí. Si no despertaba, la sombra se cernía sobre mí. No se movía, solo su presencia era una tortura, no de dolor físico, sino de una revelación cruel, despiadada, que me desnudaba ante mis propios ojos, mis manos curtidas por el trabajo. Ahora parecían sucias, manchas invisibles, pero reales. ¿Cómo pude ser tan ciega, tan hipócrita? Mi garganta, por fin, pudo emitir un sonido, un suspiro ahogado, que se perdió en el lamento general. Si reconoces este engaño en tu vida, si necesitas romper con él, escribe ahora en los comentarios. Líbrame del engaño. La verdad era más amarga que cualquiera sufre. Me di cuenta que el infierno no era solo para los pastores, también era para mí, si no despertaba. El peso de la sombra se hizo insoportable. Me aplastaba. No podía respirar. El aroma dulce a flores podridas se intensificó. Me llenaba la nariz, me quemaba la garganta. La voz, esa voz sin sonido, retumbó de nuevo en mi cabeza, más fuerte, más burlona. ¿Despertar? ¿Tú la que se creyó justa? ¿La que limpiaba por fuera y se pudría por dentro? ¿Crees que un simple suspiro te salvará? Su risa, una risa fría, sin sonido, me erizó cada pelo del cuerpo. Era el sonido del vacío, el eco de mi propia condena. Me sentí indefensa, pequeña, como una hormiga ante un gigante. Mi mente intentó huir. Busqué una excusa, una justificación, pero no encontré nada. Solo el eco de mis juicios, mis pensamientos mezquinos, mis hipocresías, flotaban a mi alrededor, como fantasmas, acusándome. El calor de la tierra bajo mis pies se hizo insoportable, pero no era solo calor, era un ardor que venía de mi propia vergüenza, un fuego interno que me consumía lentamente. Los lamentos de las almas se mezclaron con mi propio gemido. Me sentí parte de ellos, uno más en ese abismo, sin esperanza. Si decides cambiar hoy, si sientes que este peso te ahoga, comenta ahora, nuevo comienzo, y entonces
cuando ya no quedaba nada, cuando mi alma estaba en lo más profundo. Un silencio cortó todo. No fue un silencio de ausencia, fue un silencio que lo llenaba todo, más potente que el zumbido, más profundo que el lamento. La sombra se detuvo, se encogió, como si una luz invisible la hubiera golpeado. El frío quemante se desvaneció, y en su lugar un calor suave, cálido empezó a envolverme. No era el calor de la tierra, era un calor que venía de arriba, de un lugar que no veía. Una luz no blanca, no rojiza, una luz dorada, suave empezó a descender. No cegaba, al contrario, hacía que todo se viera más claro. Disipó la niebla, disipó las sombras. La tierra agrietada bajo mis pies pareció menos hostil. Y entonces, una voz. No era la voz de la sombra, no era un pensamiento, era una voz que sonaba dentro de mi corazón y a la vez en todo el abismo. Una voz llena de compasión, pero firme, imponente. No busques afuera lo que debes limpiar adentro. Sus palabras fueron un martillo, directo a mi alma, cortas, claras. Reordenaron todo, mi visión, mi entendimiento. Me di cuenta de la verdad, de mi error, de mi ceguera. La voz continuó, con una dulzura que me hizo llorar, pero también con una autoridad que me hizo temblar. Mi amor es fuego que purifica, no que destruye. Sentí ese fuego, no quemaba, sanaba, limpiaba desde lo más profundo de mi ser. Las lágrimas que antes eran de amargura, ahora eran de alivio, de un dolor que liberaba. La voz la escuché una vez más, y esta vez me habló directamente a mi herida, a mi orgullo. El verdadero despertar es rendirse al que te ama. Esas palabras me atravesaron, me abrieron, me dejaron sin defensa, pero también me llenaron de una paz que nunca había sentido ni en el silencio de la iglesia, ni en la rutina de mi limpieza. Me rendí, ahí mismo en medio de ese lugar, que antes era un infierno y ahora era un quirófano para mi alma. El veredicto pesaba, sí, mi juicio, mi orgullo, mi hipocresía eran reales, eran pesados, pero la claridad que la voz trajo era más grande que cualquier peso. Dolía, sí, dolía ver mi propia suciedad con esa luz, pero también liberaba. Me quitaba las cadenas de la autojustificación, de la ceguera. La sombra se había desvanecido completamente. El lamento de las almas se hizo lejano, casi inaudible. Solo quedaba la luz dorada y la presencia de esa voz que me envolvía, como un abrazo fuerte que me sostenía después de haberme desnudado. Me sentí por primera vez realmente limpia, no por fuera, sino por dentro. Una limpieza que no venía de mis manos, ni de mis trapeadores, venía de esa voz, de esa luz. Si esa decisión es tuya, si sientes este llamado, escribe ahora: Jesús, yo te escojo. La sensación de frío quemante había desaparecido. El calor suave permanecía. Mis entrañas, que antes se retorcían, ahora se sentían ligeras, como si hubieran soltado un peso de siglos. Mis ojos se abrieron completamente. Ya no había niebla, ni sombras danzando, solo la luz dorada y la verdad, clara, brillante, indiscutible. El zumbido agudo se convirtió en una melodía, suave, lejana, como un coro de ángeles, que me acompañaba en mi regreso a la conciencia, a la vida, a un nuevo despertar. El zumbido agudo se transformó, dejó de ser un coro de ángeles, se hizo más distante, más difuso, hasta convertirse en el pitido constante de mi despertador. Mis ojos, que antes veían la luz dorada, ahora captaban las luces miudas, los puntos de luz que se filtraban por las rendijas de la persiana. El olor a azufre, a flores podridas, había desaparecido. En su lugar, el aroma familiar a café, el de mi cocina, y el pinol que usaba para limpiar. Todo regresaba poco a poco. Sentí el colchón bajo mi espalda, la suavidad de mis sábanas, la textura de mi almohada. Estaba en mi cama, en mi cuarto, el mismo cuarto donde había abierto la Biblia. El frío quemante se había ido, pero un calor suave, residual,
permanecía en mi pecho como un pequeño rescoldo que no se apagaba. Quise mover un dedo. Me costó, como si mis extremidades estuvieran hechas de plomo. El cuerpo me dolía, no como un golpe, sino como si cada célula hubiera sido sacudida. Profundamente, mis oídos captaron el cacareo lejano de un gallo, el sonido de los primeros camiones pasando por la calle. La vida, mi vida, estaba ahí, afuera, esperándome. Pero yo ya no era la misma. El mundo se veía igual, pero mis ojos lo miraban diferente. La conciencia, esa que la voz había despertado, seguía pesando. No era un peso que me aplastara, era un peso que me anclaba, a la verdad, a la realidad, a lo que realmente importaba. Me incorporé lentamente. Mis pies tocaron el suelo frío, no el ardiente abismo, sino el piso de mi casa, y pensé, ¿fue un sueño? ¿Una pesadilla? Pero el rescoldo en mi techo me dijo que no, que fue más real que la realidad misma. Si esta experiencia te ha conmovido, si sientes que la verdad te llama, dale un like ahora para que más gente pueda despertar. Ese día no fue un día normal. No pude salir a limpiar. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi espíritu estaba extrañamente ligero, como si hubiera dejado una carga en aquel lugar, en aquel quirófano del alma. Me miré al espejo. Mis ojos tenían algo nuevo, una profundidad, una seriedad que antes no existía. La culpa por mis juicios, por mi orgullo. Todavía me dolía, pero ya no me paralizaba. Se había convertido en un motor para cambiar, para un nuevo comienzo. La primera cosa que cambió fue mi rutina. Antes el café, el pinol, la prisa. Ahora, antes de todo, me sentaba con la Biblia de mi abuela, la misma que me había llevado al abismo, pero ahora la abría, no buscando consuelo, sino buscando luz, buscando esa voz que me había reordenado. Leía, despacio, no por obligación, sino por un hambre que antes no conocía. Sentía cada palabra como si fuera un bálsamo para mis heridas, o un mapa para el camino. Mis manos, aquellas que siempre limpiaban, ahora sentían la suciedad de otra manera. Cuando volví a mi trabajo, a la casa de los Rivero, ya no veía las joyas, ni los vestidos caros. Veía a una mujer con un alma, que quizás también necesitaba limpieza. Mis pensamientos ya no juzgaban, se transformaron en oraciones silenciosas, por ella, por él, por todos. El contador, con sus números, ya no me parecía un tacaño, sino un hombre con sus propias batallas y su propio camino. Si alguna vez juzgaste en silencio y ahora buscas la compasión, comenta. Abre mis ojos. La iglesia, ese lugar que antes limpiaba con una paz extraña, ahora lo veía con otros ojos. Ya no era solo un edificio, era un lugar de encuentro, un espacio donde las almas podían despertar. Mi mirada se posaba en la gente, no para juzgar sus ropas, sino para ver sus rostros, sus sonrisas, sus preocupaciones. Me di cuenta que todos, sin excepción, necesitábamos de esa luz, de esa voz, que purifica y no destruye. La forma en que hablaba también cambió. Antes mis conversaciones eran superficiales, quejándome del clima o de la escasez. Ahora buscaba la verdad en cada palabra. Escuchaba con más atención a mis vecinos, a mis compañeros, sus historias, sus problemas. Ya no me parecían ajenos, sino parte de una misma humanidad, que busca, que anhela, que necesita un despertar. Mi consumo, aquellas pequeñas cosas que antes me importaban, los dulces, la ropa, los pequeños lujos perdieron su encanto. El brillo de las cosas materiales se opacó ante la luz de lo eterno. Ahora valoraba más lo simple, un plato de frijoles compartido con alguien, una taza de café, con una buena conversación, el silencio de la mañana, antes de que el mundo despierte. Esos eran mis nuevos tesoros, los que me llenaban, de verdad, de sentido. Si sientes que tu vida necesita un cambio de rumbo, si buscas un nuevo comienzo, escribe en los comentarios
nuevo comienzo. La comunidad, esa palabra, tomó un nuevo significado. Ya no era solo la gente de mi pueblo, sino una red de almas conectadas que podían apoyarse, que podían levantarse unas a otras. Empecé a mirar a mi alrededor, buscando dónde podía servir, dónde podía extender una mano, no para ser vista, sino porque la voz me había enseñado que el verdadero amor se demuestra en el servicio, en la entrega y mi devoción. Mi devoción ya no era una lista de cosas por hacer o una obligación religiosa. Era una relación viva con aquel que me había mostrado mi propia oscuridad y me había ofrecido su luz. Mis oraciones ya no eran repetitivas, eran conversaciones sinceras desde el corazón. Un diálogo constante con ese fuego que purifica y que ahora sentía dentro de mí. Una presencia real que me acompañaba en cada paso, en cada respiro. Ahora te pregunto a ti, sí, a ti que me escuchas, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Con ese peso en el pecho? ¿Esa voz interna que te dice que algo no anda bien? ¿Has barrido tu propia suciedad mientras juzgas la de los demás? No estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para compartir lo que vi, lo que viví, porque sé que ese abismo no está tan lejos de ninguno de nosotros. El infierno no es solo un lugar, es un estado del alma que se construye día a día, con cada juicio, con cada orgullo, con cada engaño. Si reconoces algo de esto en tu vida, si sientes la necesidad de un verdadero despertar, comenta ahora. La verdad liberta. Si reconoces algo de esto en tu vida, si sientes la necesidad de un verdadero despertar, comenta ahora. La verdad liberta. La verdad, mi amigo, no solo nos muestra el polvo que escondemos, también nos libera del peso de cargarlo. Si esa voz te ha susurrado, si ese calor purificador te ha tocado el alma, no lo dejes pasar. No esperes a que el abismo te envuelva. La decisión es tuya. Hoy, aquí, ahora. Si sientes ese llamado, si quieres un nuevo comienzo, repite conmigo, en tu corazón o en voz alta. Jesús, te entrego mi vida. Quiero tu verdad, elijo tu amor. Quiero despertar. Mañana al despertar, antes de que tus pies toquen el suelo, antes de revisar el celular, toma tu Biblia, la de tu abuela, la que tengas. Ábrela, busca un salmo o un evangelio. Lee una sola frase, una, y deja que esa palabra te hable, que te guíe, que te dé luz para tu día. Luego, al salir de tu casa, al ver a la primera persona, no la juzgues. No pienses en sus ropas, en sus gestos. En silencio, ora por ella. Desea su bienestar, su paz. Extiende tu corazón en un acto de compasión, sin esperar nada a cambio. Después, renuncia a ese pequeño vicio, esa queja constante, ese chisme, esa palabra hiriente. Por un día, solo por hoy, decide romper con algo que sabes te aleja de la verdad, de tu propio despertar. Y por último, busca a esa persona, a la que quizás juzgaste o a la que le guardas rencor. Ofrécele una sonrisa sincera, una palabra amable, un pequeño gesto de amor, sin esperar respuesta, sin buscar reconocimiento. Deja que la luz que te ha tocado brille también a través de ti, para otros. El despertar no es un evento. Es un camino, un viaje, que empieza cada mañana, con cada decisión, con cada acto de amor. Y recuerda, no estás solo. En este camino, en Relatos de la Fe, siempre encontrarás historias que te inspirarán, que te recordarán que la esperanza nunca muere y que el verdadero amor siempre encuentra un camino para que tu alma siga despertando. Te espero en el próximo relato.